Hola a todos, yo soy Diana de Vegetariana a la Mexicana. Hoy vamos a preparar papas en salsa roja y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer es poner a asar nuestros tomates en un comal o sartén. Los tomates que estoy utilizando son pequeños porque son de mi jardín, pero son el equivalente a 5 tomates Roma. También vamos a asar nuestros chiles. Yo estoy utilizando 7 chiles serranos. Vamos a voltear nuestros tomates y chiles para que se asen de todos los lados y así continuamos volteando un par de veces más hasta que se suavicen todos. Cuando la piel de los tomates reviente y estén suaves, los vamos a retirar del sartén y los pasamos a un recipiente para dejar que se enfríen un poco antes de hacer la salsa. Ya que se hayan enfriado nuestros tomates y chiles, y antes de molerlos, le vamos a remover los tallos a cada uno de los chiles. Para la salsa vamos a agregar 3 dientes de ajo, 2 pimientas enteras, una hoja de laurel y media cucharadita de comino molido, y ahí mismo agregamos nuestros chiles asados, sal al gusto y un poco de agua. Tapamos y le vamos a dar solo un par de pulsaciones a la licuadora antes de agregar nuestros tomates. Ahora agregamos nuestros tomates asados y los vamos a licuar junto con nuestros chiles y especias, dándoles solo un par de pulsaciones, tratando de que los ajos se muelan bien, pero que nuestra salsa quede con un poco de textura. Queremos que quede casi como quedaría si la hiciéramos en un molcajete. Vamos a reservar nuestra salsa y vamos a seguir cortando nuestras papas. A mí me gusta utilizar papas que tengan la piel delgada porque no me gusta remover la piel, ya que la mayoría de las vitaminas y minerales se encuentran en la piel de la papa. Las papas contienen, entre muchísimas otras, vitamina C, potasio, calcio, hierro y fibra. Las vamos a cortar en trozos suficientemente grandes para evitar que se deshagan en nuestra salsa. También vamos a cortar media cebolla en cuadros medianos. La cebolla morada es rica en fibra, vitamina C y contiene antioxidantes. En una olla vamos a poner más o menos una cucharada de aceite, vamos a dejar que se caliente y agregamos nuestra cebolla ya cortada. Vamos a mover bien para evitar que se queme hasta que la cebolla cambie a un color transparente. Ahora agregamos nuestras papas ya cortadas a la misma olla y vamos a revolver un par de minutos, igual para evitar que se quemen y se peguen a la olla. Vamos a sazonar nuestras papas con un poco de sal y seguimos moviendo hasta que nuestras papas comiencen a dorarse. En este punto agregamos la salsa de tomates y chiles asados que licuamos al principio. Vamos a revolver muy bien para que nuestras papas se incorporen con la salsa. Y ahí mismo vamos a agregar un poco de agua para evitar que la salsa se seque al hervir. Revolvemos bien y vamos a tapar para dejar que hierva nuestra salsa. Después de unos minutos, ya que comience a hervir, vamos a probar de sal y este es el momento perfecto para agregar más sal y o agua si es necesario. Volvemos a tapar y dejamos que hiervan nuestras papas junto con la salsa hasta que las papas se suavicen. Perforamos con un tenedor para cerciorarnos y nuestras papas ya están listas. Y así es como quedan nuestras papas en salsa roja asada. Disfruten y nos vemos en el próximo video. Bye.